siempre después de un receso es difícil incorporarse, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser breves y sobre todo por la cuestión del tiempo para que en puntito de las 12 del día podamos concluir esta mesa y irnos a almorzar. Muy bien. Quiero agradecer profundamente la invitación realizada por el doctor Abel Zamorano, un maravilloso amigo que tengo desde hace muchos años y sobre todo porque me da la oportunidad de estar aquí nuevamente en Panamá. Desde el 2014 no tenía la oportunidad de pisar estas tierras, no me había tocado ver la ampliación del Canal de Panamá, tampoco me había tocado ver cómo han crecido en su infraestructura inmobiliaria y desde luego también el tema del agua que estamos padeciendo, que eso es un tema a nivel mundial. Sí, desde luego hemos visto grandes transformaciones, grandes progresos de Panamá en los últimos 9 años, que son los que no había tenido la oportunidad de pisar estas tierras. Para mí es un honor estar aquí y sobre todo poder venir a platicarles sobre el tema de la formulación de la imputación de un hecho. Algo que cuando estuve en la Fiscalía tuve la oportunidad de ser titular de unidad en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de la República. Estuve casi 3 años donde 52 fiscales dependían directamente de mí y pues teníamos que ver un poquito más de 2.500 carpetas de investigación relacionadas con hechos de corrupción. Entonces, pues evidentemente teníamos que diseñar algún plan de investigación para que nuestros argumentos sean ágiles y fluidos, sobre todo por la gran cantidad de trabajo con las que cuenta una fiscalía y eso pues es bastante complicado. Sí, sobre todo tener a cargo, hechos que ocurren en toda la República Mexicana. Entonces, imagínense ustedes 120 millones de habitantes para 52 fiscales que conocen temas de corrupción en todo el país, en todo México. Entonces, era, verdaderamente colapsante. Entonces, era materialmente imposible poder llevar a cabo un control exhaustivo y minucioso de todas las carpetas de investigación para que en su momento se realizara la formulación de la imputación o en su caso la formulación de la acusación o llevar el tema a juicio oral o obtener sentencias. Principalmente sabemos que el tema de las sentencias pueden ser por procedimiento abreviado o pueden ser a través del juicio oral en el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Listos? Muy bien, pues vamos ahora sí a comenzar nuestra plática y vamos a irnos un poquito más acelerados. Estaba, haciendo este pequeño breviario en lo que los compañeros se van incorporando, sobre todo para que pudiesen entender por qué el tema de la clasificación jurídica del hecho y que esto tiene que ver mucho con el tema del hecho punible, que hablan prácticamente todos los códigos procesales latinoamericanos. ¿Listos? Muy bien. Aprendamos lo siguiente. Yo siempre le decía a mis fiscales que debemos aprender a clasificar el hecho con la misma velocidad con la que cambia la luz roja de un semáforo. Es decir, de inmediato. Fíjense que cuando ayer que fui al Canal de Panamá, de regreso, encontramos que un vehículo se había averiado por un bache que existe ahí en la carretera. Entonces, inmediatamente vamos a clasificar que ese vehículo está averiado, que es una causa imputable a quien esté a cargo de la carretera. Entonces, ahí tenemos un daño en los bienes consumado instantáneamente, en este caso por el autor directo, en forma de comisión por omisión culposa. Por no haber atendido el tema del bache de la carretera, puede generarse un tema de responsabilidad. ¿Sí? O por ejemplo, en otro caso, llegando aquí al aeropuerto, nos damos cuenta que venían unos compañeros
digamos, ecuatorianos, entran a la aduana, migración panameña, y pasan a segunda revisión. Vamos a suponer que trajeran un poco más de $10,000 en efectivo. Entonces, inmediatamente vamos a clasificar el hecho como, ¿qué les parece? Contrabando de divisas consumado permanentemente por los coautores en forma de acción dolosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debe componer la clasificación jurídica del hecho relacionado con una imputación? Y que esto se tiene que hacer desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal. No pierdan de vista el tipo penal de que se trate, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva y la naturaleza de la conducta. Esto nos va a permitir tener un control, primeramente si se trata de un delito a petición de parte o de oficio, el rango de prescripción, el rango de punibilidad, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, en la ponencia pusimos respecto de un secretario o de un ministro de Estado que ilícitamente obtiene dinero y no lo declara. Entonces, ahí tenemos un enriquecimiento ilícito consumado permanentemente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa. Entonces, enriquecimiento ilícito, el tipo penal, consumado permanentemente, recuerden que hay consumación instantánea, permanente y continuada, por el autor directo, porque es un tipo penal de propia mano, no es un tipo penal impropio, en forma de omisión simple dolosa, porque cualquier persona tenemos derecho a enriquecernos, pero la norma nos obliga a declarar el origen o la procedencia de esos recursos y no lo hace la persona. No hay una afectación al erario público, simplemente es un inactuar indebido por parte del servidor público. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en Panamá no sucede, pero en México es bastante frecuente de que un alcalde recibe dinero y en vez de aplicarlo, por ejemplo, para la construcción de una estación de bomberos, lo que hace es desviarlo para otro fin. ¿Sí? Aquí no sucede, ¿sí? Pero en México es muy frecuente. Entonces, inmediatamente vamos a clasificar el hecho como malversación de recursos públicos, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, y con eso generamos las primeras líneas de investigación. ¿Qué les parece? Entonces, y claro, vamos a suponer que ocupa el sistema financiero para efecto de poder sacar el dinero o mandarlo a paraísos fiscales. Entonces tenemos malversación de recursos públicos consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa en concurso real con operaciones con recursos de procedencia ilícita consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debe componer la clasificación jurídica del hecho? El tipo penal de que se trate, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta. Y eso lo tenemos que hacer en el mismo momento en que tenemos conocimiento de la noticia criminal para diseñar los planes de investigación. Un plan de investigación debe tener una relación circunstanciada del hecho, motivos que dieron origen a la carpeta, y debe tener también una clasificación jurídica preliminar y cuáles van a ser las diligencias y los tiempos aproximados que se tienen que llevar a cabo dichos actos de investigación, con el propósito no solamente de tener un control administrativo, sino de saber exactamente qué es lo que ocurre con esa carpeta de investigación, es decir, algo que se llama prospectiva con relación a la carpeta de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el día de ayer una amiga mía, la doctora Erika Bardales, la pueden buscar por internet, magnífica penalista mexicana, ella me consulta un hecho. Dice, fíjate que a mis clientes le están atribuyendo porque en el 2016 firmaron un contrato con Comisión Federal de Electricidad y resulta que al firmar el contrato no cumplieron con los procesos licitatorios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, inmediatamente se me vino a la mente, uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. La sanción de 6 meses a 12 años de acuerdo al Código Penal que le va a aplicar. Y con eso le puedo decir, ese delito ya prescribió. Inmediatamente. Si no lo clasificamos, no podemos saber cuándo prescribe. Entonces, con eso, ¿cómo que ya prescribió? Sí. ¿Por qué? Porque prescribe a los 6 años 3 meses. A la media aritmética,
del mínimo y el máximo entre 2, entonces ya pasaron, y fue en el 2016, el 31 de diciembre, entonces el 30 de marzo del 2023 prescribió. Entonces, si vas a tener audiencia para formalización de cargos, alega el término de la prescripción y por tanto el delito queda impune. ¿Qué les parece? Ah, pero ¿qué creen? Que si derivado de los anexos técnicos encontramos una autorización de contenido económico, entonces el que realizó la autorización de contenido económico, vamos a ver cuándo realizó ese hecho, y ese puede ser que no esté prescrito. Entonces tenemos un uso ilícito de atribuciones y facultades consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Ah, pero el que pagó hizo un pago de lo indebido. Vamos a ver cuándo pagó. Entonces es un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de pago de lo indebido consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Ah, pero el que supervisó el contrato también tiene que ver. Bueno, la supervisión del contrato no es instantánea, es permanente, porque se prolonga durante la duración del contrato. Entonces, ahí hay que ver. Si participa en el contrato, comete uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de supervisión ilícita de contrato, consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa, y si no es parte del contrato, entonces es un ejercicio ilícito de servicio público consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción de omisión simple dolosa. Entonces, con eso quiere decir que desde el mismo momento en que nos dan conocimiento de la noticia criminal, hay que generar las líneas de investigación, pero para poderlas generar es necesario primero clasificar el hecho. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Dominando los tipos penales, dominando las formas de intervención, los grados de ejecución y la naturaleza de la conducta. Es como una cinta métrica que nos va a permitir realizar algo que se llama un derecho penal consecuencialista y una prospectiva para poder llevar a cabo y tener dominio de nuestro hecho. Fíjense que aquí en Panamá no sucede, pero en México es bastante frecuente, de que llega un alcalde o llega un gobernador y manda a traer a todos sus amigos, los pone en la nómina y nunca van a trabajar. ¿Sí? Aquí no sucede. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos un abuso de autoridad en su modalidad a quien contrate a sabiendas de que no va a cumplir el contrato, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Cierto o no? Y claro, ya con eso tenemos los márgenes de punibilidad relacionados con esa clasificación jurídica del hecho. Es decir, no podemos observar, la constitución del hecho punible sin acudir a estos 4 o 5 elementos, incluyendo el concurso de delitos, porque resulta que el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, y en su caso el concurso de delitos, no depende del juez, depende del fiscal. El juez es el que va a verificar si se cumplen o no esos requisitos, ya una vez que se formalicen los cargos, pero no depende del juez esa construcción argumentativa, sino que es del fiscal. Muchas veces se tiene, esa falacia en donde dice el fiscal tiene los hechos y el juez el derecho. No, compañeros, no funciona así. Se los digo por experiencia propia. Cuando estuve en la fiscalía, imagínense ustedes que me llegara un hecho consistente en que una empresa, por ejemplo British Petroleum, que contaminó el Golfo de México, y resulta que los servidores públicos llegaron a un acuerdo reparatorio de que recibieron el dinero y lo dispersaron. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo penal que le voy a imputar? No sé, ya acredité que efectivamente hubo el daño ecológico en el Golfo de México, y ya acredité que efectivamente hubo un acuerdo, y ya acredité que lo dispersaron para efecto de otros programas. Sí, ¿y eso qué? No. Ah, pero si nosotros decimos, entonces hubo una autorización de contenido económico, entonces al servidor público que hizo ese acuerdo reparatorio con British Petroleum en contra de lo que marca la norma mexicana, entonces tenemos ahí un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de autorización de contenido económico consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces ahí sí ya le damos contenido a nuestras líneas de investigación.
Si no, no tendría caso investigar hechos si no le damos el sustento, digamos, científico a través de la clasificación jurídica del hecho. Por eso es importante que el Ministerio Público, o en este caso el fiscal, porque ya en América Latina ya le llamamos fiscales, y ya no la figura del Ministerio Público como lo tenía México muy arraigado. Los fiscales, desde el mismo momento en que tienen conocimiento de la noticia criminal, deben clasificar el hecho. Si no, de otra forma, sería un actuar deficiente, porque no contaría con las líneas de investigación sólidas para poderlo sustentar en una audiencia pública contradictoria y oral. Si bien es cierto, también puede haber clasificación en descargo, es decir, también el defensor debe aprender a clasificar un hecho. Pongamos un ejemplo muy sencillo que sucedió hace algunos años, donde a un servidor público, fíjense lo que pasó, se peleó con su vecino y le enterró un desarmador en el pecho. Entonces, inmediatamente el Ministerio Público debe clasificar el hecho como homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y claro, y si nosotros le ponemos la agravante que era policía, entonces tenemos homicidio calificado con premeditación y ventaja, agravado por ser servidor público en el área de seguridad, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y tiene unos márgenes de punibilidad espantosos. Pero ¿qué creen? Derivado de las líneas de investigación determinamos que se trató de una riña. Entonces ahí tenemos una clasificación jurídica del hecho denominada de descargo en este caso, que puede hacer la defensa como homicidio en riña en carácter de provocado, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y los márgenes de punibilidad son abismalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ahorita estoy llevando un juicio oral y fue por eso que me retrasé en mi llegada a Panamá, porque tuve audiencia el martes. El hecho es muy concreto. Resulta que acusan a mi cliente de que estranguló a otra persona. Pero ¿qué creen? Lo único que tienen como prueba de cargo es un video donde claramente se ve que mi cliente le hace una técnica policial para subirlo a un carro. Y posteriormente la persona aparece estrangulada. No hay ningún señalamiento directo que lo haya hecho, ni siquiera una prueba circunstancial, solamente el video. Entonces, para mí la clasificación jurídica del hecho es una privación ilegal de la libertad consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa, cuya pena es de 1 a 4 años de prisión, y no homicidio calificado con ventaja consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, o asesinato, que es de 30 a 60 años de prisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es mi teoría del caso como alegato de apertura de la defensa. Y pues, para mí está clarísima la privación ilegal de la libertad porque es un hecho no controvertido. Se ve claramente en el video de las cámaras de seguridad cómo le hace manita de coche y lo sube al carro. Ese es el hecho concreto. Lo demás no está acreditado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento, en este caso a mí me tocó juicio oral, no me tocó etapas previas, desde el mismo momento en que veo la carpeta de investigación y veo el video, digo, para mí aquí no hay homicidio, para mí aquí hay una privación ilegal de la libertad. Y no hay requerimiento de algún dinero de rescate, entonces no hay privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa, que va de 50 a 180 años de prisión en México. O sea, eso no lo hay, simplemente porque no hubo nunca, o no hay ninguna línea de investigación que el fiscal haya agotado, que se haya pedido un rescate. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que tristemente, hace como 3 días, privaron de la libertad a una fiscal en el estado de Guerrero. ¿Sí? Entonces, inmediatamente se me vino a la mente desaparición de persona cometido por particular consumado permanentemente por los coautores en forma de acción dolosa. Y con eso seguimos las líneas de investigación, porque no se trata de una simple privación de la libertad.
porque tiene una calidad específica el sujeto pasivo, que es un servidor público en ejercicio de sus funciones. ¿Qué les parece? Pero ¿eso de qué va a depender? De que aprendamos a clasificar el hecho. Y eso es un instrumento, es una cinta métrica bastante interesante que podemos aplicarlo para que el hecho punible que tanto trabajo nos cuesta al momento de escuchar los cargos o al momento de leer una acusación o al momento de construir un alegato de apertura, nosotros podamos hacer una clasificación en descargo o destruir los elementos de la clasificación del cargo planteando una hipótesis alternativa. Pero sin contenido de la clasificación estamos, como dijera un penalista mexicano de nombre Rubén Quintino Cepeda, que dice que aquel fiscal que no sabe clasificar el hecho es como un búho perdido en un tejado, donde solamente con gran solemnidad, sin comprender nada, sin entender nada, dirá, ¿Sí? Entonces, por eso, la importancia de dicha clasificación. Claro, he diseñado varios manuales. En México escribí un libro que se llama Proceso Penal Acusatorio para Principiantes, que lo hice con caricaturas, cada uno de los pasos, aplicando un método sistemático, en donde decimos noticia criminal, acuerdo de inicio, integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de los hechos, el establecimiento de la teoría del caso, la búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso y el acuerdo de determinación. Y en la audiencia inicial, digamos, la presentación de las partes, la lectura de derechos, la calificación de la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, la declaración preliminar del imputado, la discusión sobre el periodo para resolver su situación jurídica, las medidas cautelares, la práctica de pruebas en audiencia inicial, la vinculación que tenemos en México, las medidas cautelares, la investigación complementaria y los puntos petitorios finales. O la formulación de la acusación, la presentación de la acusación, el descubrimiento probatorio, la contestación de dicha acusación por el asesor jurídico, por la defensa, el ofrecimiento de pruebas de cargo, el ofrecimiento de pruebas de descargo, los acuerdos probatorios y el auto de apertura de juicio oral. Y posteriormente el juicio oral, que tenemos la presentación de partes y sujetos procesales, las incidencias en el juicio oral, los alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas de acusación, el desahogo de pruebas de la defensa, la declaración del acusado en el juicio, los alegatos de clausura, el acta de juicio oral, la deliberación, la audiencia de individualización judicial de la sanción y la lectura de sentencia. Y eso se puede hacer con caricaturas. Pero también hice un pequeño librito para nuestros fiscales que se llama 40 reglas para que el Ministerio Público determine la clasificación jurídica de un hecho. Y ahí les vamos enseñando paso a paso cómo poder configurar la cuestión del tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta, el tipo penal con agravantes, atenuantes, modalidades o calificativas, el grado de ejecución del hecho, tentativa inacabada, tentativa acabada, desistimiento de tentativa inacabada, desistimiento de tentativa acabada, consumación instantánea, consumación permanente y consumación continuada, las formas de intervención delictiva, la autoría directa, la autoría inmediata, la coautoría, la inducción, la complicidad y el encubrimiento, y lo que es la naturaleza de la conducta, acción dolosa, acción culposa, comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa, omisión simple dolosa, omisión simple culposa y acciones libres en su causa dolosas. Por ejemplo, en un caso concreto, vamos a suponer que hoy viernes, al terminar el Congreso, pues nos vamos a tomar unos rones panameños y con eso en la noche agarramos un vehículo y atropellamos a una persona y la lesionamos, entonces inmediatamente vamos a clasificar el hecho como lesiones consumadas instantáneamente por el autor directo en forma de acción libre en su causa dolosa. Muchas gracias.